que vamos a estar hablando del programa de apoyo al empleo formal. Tenemos como invitado especial al doctor Jorge Mario Campillo, director de la Unidad de Gestión Pensional y para Fiscales UGPP. Va a estar dando respuesta a las inquietudes que tienen los asistentes al día de hoy a nuestra sala de este importante seminario al que se han inscrito cerca de 100 personas. En el transcurso de los próximos minutos seguramente se irán vinculando más empresarios del sector del transporte de carga y su logística y vamos a estar hablando con él sobre cada uno de estos aspectos relacionados con el subsidio a la nómina, las ayudas definidas por el gobierno, cómo es que se puede acceder a las mismas y las condiciones que están establecidas. Les habla Rosenberg Perlaza y doctor Campillo, pues muy buenos días, bienvenido. Rosenberg, muchas gracias por la invitación, a Juan Miguel, a Fernanda, a ti por la bienvenida y un placer para mí estar trabajando con un gremio tan importante como Colfecar. Claro que sí, doctor. Reciba el cordial saludo de nuestro presidente ejecutivo Juan Miguel Durán Prieto, que infortunadamente no puede acompañarnos en este momento. Seguramente más tarde podremos contar con su presencia. Pero entonces, pues si le parece, vamos entrando en materia, explicando todo lo relacionado con este tema del PAEF, porque las preocupaciones y las inquietudes de los empresarios realmente son muy amplias frente a la forma en que pueden vincularse al programa, los beneficios así que van a tener y varias inquietudes que también nos han estado manifestando en los últimos días. Entonces, doctor, bienvenido y adelante. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a empezar aquí con este programa importante que trajo el Gobierno Nacional. Lo más importante, señalar que ante la invitación que hoy nos hace el doctor Juan Miguel y su equipo de trabajo, la idea es que la UGPP, como aliado estratégico de todo lo que tiene que ver con los temas de la seguridad social, pueda ayudarle a los afiliados de Colfecar en este momento a aprovechar quizá el más importante subsidio que hasta el momento ha sacado el gobierno nacional en temas de la pandemia. Entonces, lo primero es que esto es un subsidio que busca como objetivo proteger empleos formales, es decir, cuando se habla de empleos formales estamos hablando de empleos de personas que están aportando a la seguridad social. Entonces, viene un aspecto importante, le dicen a la UGPP, mire, señores UGPP, ustedes que son los que controlan los aportes a este sistema, los vamos a traer acá como a verificar el cumplimiento de todos estos requisitos que traen las normas. Y habla entonces de que este programa lo que hace es otorgar un aporte estatal durante los meses de mayo, junio y julio. O sea, son 3 meses de ayuda en donde los empleadores van a recibir un equivalente a 351.000 pesos por cada trabajador que tengan formalizado y que han hecho un gran esfuerzo de estar ellos ahí pues manteniendo su empleo. Por cada trabajador activo que perciba mínimo un salario mínimo, es decir, ¿esto qué quiere significar? Que más allá de tener trabajadores, no solamente se va a pagar esos 351.000 pesos por los que ganen solo un salario mínimo, sino por todos los de la empresa, los que yo tenga activos en este momento. Y son equivalentes, entonces, como lo decíamos, hasta un 40% de hoy en día, que es un salario mínimo, los 877.000 pesos. Una vez entonces vimos ya en qué consiste ese programa, que es entregar 351.000 pesos por cada trabajador que yo tenga formalizado como empleador, vamos a ver entonces cómo puedo yo acceder a este subsidio, siendo entonces una persona que puedo recibir estos recursos. Lo primero es cumplir con unos requisitos que están señalados en unos decretos que en este mes de mayo expidió el Gobierno Nacional. Son los decretos 639, que expidieron el 8 de mayo, y el 677 del 19 de mayo de este año. ¿Por qué salieron 2 decretos para este mismo programa? Porque el primer decreto, el 639, contemplaba solamente el beneficio para personas jurídicas, o sea, para empresarios que estuvieran pagando la nómina de sus empleados. Pero el Gobierno Nacional acató el llamado de muchos gremios, entre ellos pues el gremio transportador, en donde se dio cuenta que también habían personas que hacían un gran esfuerzo por mantener los empleos y que necesitaban también de este subsidio. Por eso entonces sale el decreto 677 el 19 de mayo y con ese decreto viene una resolución, que también es importante tenerla en cuenta, toda esta información, además de que se la
entregamos ya a la doctora María Fernanda, vamos a tener en nuestra página para permanente consulta en la página de esta unidad. Esa resolución entonces reglamenta estos decretos y en aspectos fundamentales le dice a todos los beneficiarios, vea, van a tener unos plazos para postularse. Aquí vamos a ver cuáles son los plazos. Vamos a mirar cómo se dispersan y cómo les llegan los recursos a ustedes para ustedes poder pagar la nómina, también lo vamos a ver. Pero también dice esta resolución, oiga, vamos a tener un actor importante que es la UGPP, que va a verificar el cumplimiento de quién o no puede ser beneficiario de este aporte. Entonces vamos nosotros, UGPP, a hacer el cálculo de ese beneficio que se va a otorgar. E igualmente, entonces, esa resolución 1129 lo que dice claramente es, oiga, aquí vamos a tener un requisito que es genérico y lo vamos a ver enseguida, y es que las personas que van a recibir este auxilio, esta ayuda, este beneficio del gobierno, deben demostrar una reducción en sus ingresos. Y vamos a mirar entonces la forma en que se puede demostrar esa reducción de ingresos. Posteriormente, entonces, ya una vez expedida esa resolución que reglamentaba los dos decretos, la UGPP, a través de su director general, saca una circular externa, que es la 001 del 20 de mayo de este año también. Y esa circular externa lo que hace es entonces que pone toda la información para los postulantes del programa, en donde dice que se debe llenar un formulario. Ese formulario vamos a indicarlo aquí cómo se llena, qué firmas debe tener, y ese formulario se convierte en el mecanismo para que pueda haber también entonces toda la operación de este beneficio. Es un formulario entre las entidades financieras, y también esa circular define cuál es el mecanismo para el traslado de la información de las entidades bancarias. A la UGPP le tocó construir una herramienta a través de su área de tecnología, trabajarla con los bancos para que puedan intercambiar información, porque los bancos van a recibir esos formularios, y una vez reciban los formularios los van a mandar a la UGPP para que valide quién cumple y quién no cumple el formulario. Entonces esa es la normatividad. Luego entonces dice, bueno, vamos a conocer universos de los que pueden ser potenciales beneficiarios de este programa. Entonces dice la norma que son las personas jurídicas, o sea, las empresas. También las entidades sin ánimo de lucro, o sea, ahí tenemos otro actor importante. Entidades sin ánimo de lucro también pueden recibir este beneficio. Los consorcios, las uniones temporales. Y por último, dice, van a recibirlo también las personas naturales que son empleadoras. Y aquí en el sector de transporte de carga tenemos a varios empleadores, personas naturales que tienen empleados a cargo y que si cumplen los requisitos que aquí vamos a ver, pues pueden postularse para eso. Hay unos requisitos que son genéricos, es decir, aplica a todas las poblaciones que anunciamos aquí. Y esos requisitos, lo primero es que van a comparar esos empleadores que van a postularse los ingresos y van a decir, oiga, yo sí tuve una reducción de ingresos. ¿Frente a quién? Enseguida vamos a ver cómo se aplica, vamos a verlo con ejemplo, vamos a ver la fórmula y van a demostrar que tuvieron una reducción de esos ingresos. Enseguida vamos a ver quién certifica la reducción de los ingresos también, pero no solamente una reducción cualquiera, debe ser una reducción que sea del 20% de sus ingresos comparado a un periodo frente a otro, o más del 20%. Entonces, primer requisito genérico para todas las poblaciones que quieran aplicar reducción de ingresos. Segundo requisito genérico es que esas poblaciones cuenten con un producto de depósito, es decir, tienen que tener una cuenta en el banco, lo deben tener, bien sea de ahorro, bien sean de depósito. ¿Por qué? Porque todo se va a hacer a través de las entidades financieras. Si yo no manejo cuentas en los bancos, no voy a poder ser entonces postulante a este beneficio. Y que esa entidad financiera pues debe estar vigilada por la superintendencia, como todas las entidades financieras legalmente constituidas en el país, o por las solidarias, como en el caso de esas cooperativas de ahorro y crédito público, donde también yo puedo tener ese producto de depósito. Y viene un tercer requisito genérico. El tercer requisito genérico es que no haya recibido en más de 3 ocasiones, porque son 3 meses, decíamos mayo, junio y julio, no puede recibirlo por más ocasiones el beneficio, y que si ya lo recibió, pues no tenga que estar obligado a restituir el aporte, porque lo pudo haber recibido o porque obró de mala fe o porque un trabajador entonces ya no le cumple los requisitos, pero cuando lo recibió les cumplía. Entonces, la norma da la posibilidad de que se restituya sin sanción alguna, siempre y cuando no se abra un proceso de la UGPP que obligue a esos empleadores a restituir entonces esos beneficios. Y dice la norma que ya que sabemos que hay 3 requisitos que son genéricos para todas las poblaciones, que son reducción de ingresos,
que son esos que no haya recibido por más de 3 veces el beneficio y que no esté obligado a restituir y que tenga una cuenta de depósito en una entidad bancaria, vienen unos requisitos que ahora sí se cumplen para cada una de esas poblaciones. Y decíamos que la primera población entonces son las empresas, las personas jurídicas. Y dice entonces la norma, oiga, estas personas jurídicas deben haber sido constituidas antes del 1 de enero de 2020. Es decir, las empresas que empezaron este año no aplican para tener este beneficio. Deben haberse constituido entonces el año anterior, pero además de haberse constituido el año anterior, deben tener su registro mercantil vigente. Lo debieron haber realizado o renovado su inscripción en el año 2019. Venían ya con actividades comerciales, venían al día con todas sus reglamentaciones en la Cámara de Comercio, y eso lo va a verificar entonces la UGPP, renovación del registro mercantil. Y también le dice a esas empresas que no vayan a tener una participación de la nación y sus entidades descentralizadas mayor al 50% de su capital. Este requisito se repite, al igual que algunos de esos, en varias de las poblaciones beneficiarias, porque lo que está haciendo el gobierno es entregarle a las empresas que sean privadas, sino que tengan su capital público en una participación mayor del 50%. Esos 3 requisitos específicos, y en la presentación que ya la tiene la doctora María Fernanda, van a quedar ahí como guía de todos ustedes, que lo deben cumplir esas poblaciones beneficiarias. Los requisitos específicos de las personas naturales, o sea, no cualquier persona natural aplica, debe tener unos requisitos específicos para recibir este beneficio. Y lo primero es que esté inscrita en el registro mercantil en la Cámara de Comercio antes del 1 de enero de 2020. Es decir, viene operando desde el año anterior y debió haber sido inscrita ya antes de este año, y cuando se inscribió allá, venía haciendo operaciones de tipo comercial. Esa persona natural, entonces, es un comerciante obligado a llevar una contabilidad. Entonces, inscripción en registro mercantil. Debe tener 3 o más trabajadores. Es un requisito fundamental. Entonces, si yo tengo un solo trabajador y soy persona natural, no me aplica. Si tengo 2, no me aplica. Debo tener mínimo 3 o más trabajadores. Yo me cuento como trabajador de la empresa, de mi propia empresa, persona natural. Sí, yo me cuento como trabajador, y si la empresa me paga y me paga la seguridad social y soy yo, perfectamente, entonces yo, empleador, persona natural, estoy cumpliendo con mi requisito de estar yo y por lo menos 2 personas más. Y dice claramente la norma que esa persona natural no debe ser una persona expuesta políticamente, lo que se denomina un PEP. Y tampoco pueden serlo ni su cónyuge, ni el compañero permanente, ni tampoco los parientes en los grados que trae el Código Civil, que son 2º grado de consanguinidad, 1º de afinidad único civil. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que ni mi padre, que ni mi hijo puede ser ni un representante de la Cámara, ni un senador, ni un magistrado, porque para esas personas, así sean empleadores naturales, no se les va a dar el beneficio. Entonces esas personas están excluidas, está restringido para una persona expuesta políticamente. Aquí entonces vemos otro requisito, y es no pueden aplicar por los trabajadores que ya están reportados por los consorcios o las uniones temporales. Una persona natural se puede unir con otra persona natural y formar un consorcio, o puede unirse con una persona jurídica y sumar esfuerzos para celebrar un consorcio, uno temporal, y desarrollar cierta obra. Si ya el consorcio o la unión temporal postuló a ese empleador como trabajador del consorcio, yo, empleador de esa persona, no lo puedo hacer, porque solamente es una postulación y un solo beneficio por cada trabajador. Y eso es lo que va a fijarse la UGPP cuando cruce cédulas allá, que ya no lo postuló ni el consorcio ni la unión temporal. Aquí vamos a ver ese requisito para muchas poblaciones. La otra población entonces son los consorcios y las uniones temporales. También tienen derecho a recibir ese beneficio. Y le dice, oiga, ya usted no tiene que ir a Cámara de Comercio, señor consorcio no temporal, sino que usted lo que tiene que hacer es demostrar que está escrito en el RUT, Registro Único Tributario, que lo tiene actualizado, que está al día con las obligaciones en la DIAN. Entonces dice, no tener participación de la nación y sus entidades descentralizadas mayor al 50%, ya lo repetíamos también para las personas jurídicas, no pueden ser empresas con un capital mayor al 50%, lo mismo los consorcios y las uniones temporales. No pueden tampoco aplicar a los trabajadores reportados ya a través de las personas jurídicas, y si ya la persona jurídica lo reportó como su empleado, no lo puede hacer aquí el consorcio, o tampoco la persona natural. Decíamos también que si la persona natural lo reportó como su empleado, no aplica entonces que el consorcio o la unión temporal lo puede aplicar. Esos son entonces los requisitos específicos de los consorcios y las uniones temporales.
Y como última población beneficiaria tenemos unas entidades sin ánimo de lucro. Y estamos hablando entonces de entidades sin ánimo de lucro que deben tener, al igual que los consorcios, estar inscritos en el RUD, que tampoco, al igual que los consorcios o las empresas, no pueden tener participación de la nación y sus entidades descentralizadas mayor al 50%. Esto es decir, tienen que tener una mayoría de capital privado, que también estas entidades sin ánimo de lucro tengan unos requisitos. ¿Y qué quiere decir esos requisitos? Que si es una entidad sin ánimo de lucro, esté obligada a declarar renta. Si no, no va a aplicar al beneficio. Además de eso, debe declarar ingresos y patrimonio. O, por lo menos, debe reportar información exógena en medios magnéticos por el año gravable 2019. Es decir, la DIAN no va a pasar a la UGPP una información, la UGPP va a revisar entonces que si se presentó una entidad sin ánimo de lucro y postuló a sus trabajadores para este beneficio, nosotros verifiquemos que esa entidad sin ánimo de lucro esté obligada a declarar renta, que declare ingresos y patrimonios y que haya reportado también información exógena en medios magnéticos el año anterior. Igualmente, entonces, van a pagar las cooperativas de trabajo asociado, pero solamente por sus trabajadores. Las cooperativas de trabajo asociado pueden tener asociados, pero no son trabajadores de la empresa. Por eso esos asociados no van a poder ellos postularse al beneficio, porque ellos no le pagan un salario al asociado, le pagan es una compensación tanto ordinaria como extraordinaria. Entonces van a poder aplicar las cooperativas de trabajo por los trabajadores que tengan en su nómina. ¿Listo? Que pueden ser un asistente, que puede ser alguien que haga labores de mensajería y que sean sus trabajadores y no sus asociados. Y también habla de que pueden aplicar entonces las empresas de servicios temporales por sus trabajadores también. Es decir, la empresa de servicios temporal tiene unos trabajadores, los manda a otra empresa a que desarrollen labores en esa empresa, ya lo que se llama trabajador en misión, pero quien va a pagar la seguridad social es la empresa de servicios temporales y es la que le va a pagar el salario. Entonces, eso va a aplicar para esas empresas de servicios temporales por sus trabajadores. Esos son los requisitos específicos, entonces, de las poblaciones y de los universos. ¿Qué es lo que entonces sabemos? Lo que tenemos hasta acá, tenemos que hay unos decretos, que luego hay una resolución, una circular que dice cómo se llena un formulario y se entrega al banco y cómo aplico yo al banco. Hay unos requisitos genéricos que ya dijimos que demuestren una reducción de ingresos, que aquí la vamos a ver cómo se demuestra, que yo no haya recibido entonces los recursos más de 3 ocasiones porque son mayo, junio y julio, solamente por 3 máximo, que no esté obligado a restituirlos y que tenga una cuenta de depósito en el banco. Y vimos también entonces los requisitos que aplica cada una de esas poblaciones. Ahora vamos a mirar entonces esas poblaciones que cumplen esos requisitos, cómo se van a postular. Entonces, quien cumpla con esos requisitos, lo primero que debe hacer es presentar un formulario de postulación al banco. Lo presenta diligenciado en una sola entidad financiera. Hay muchas empresas que tienen en cuentas corrientes o de ahorros en varios bancos. Aquí le está diciendo la normatividad, escoja un solo banco. Puede tener muchos, pero escoja uno solo. Y entonces, usted no tiene que ir al banco, sino que usted abre la página del banco en el cual se va a postular, baja un formulario que está ahí establecido y el representante legal debe firmar digitalmente o debe firmar con firma autógrafo mecánica digitalizada. También lo puede escanear y va a firmar ese formulario el representante legal o la persona natural empleadora y lo envía al banco. Dice la norma que si algunas empresas, algunos empleadores, personas naturales, han pedido un crédito al fondo de nómina, al Fondo Nacional de Garantías, no debe ir a ningún otro banco, sino al que ya, a ese banco donde pidió el crédito de nómina por el Fondo Nacional de Garantías. Por una sencilla razón, porque ahorita vamos a ver que cuando le entreguen los recursos por los cuales él se postuló, así si ya tuvo un crédito para nómina del Fondo Nacional de Garantías, esa plata, como ya le prestaron para pagarle a los trabajadores, simplemente la va a entregar como abono al banco por el crédito que el banco le otorgó. Entonces, por eso es por el mismo banco. ¿Qué va a hacer entonces después de presentar el formulario ese empleador? La entidad financiera ¿Qué competencia tiene? Lo primero es que la entidad financiera, al recibir los documentos, no los va a rechazar si la persona, que es el postulante, no cuenta con un convenio de nómina en esa entidad. Es decir, si por esa entidad no paga la nómina. No, eso no es requisito esencial, simplemente es que tengo una cuenta de depósito, yo puedo pagar la nómina por otro banco, pero lo escogí a usted donde tengo otra cuenta para por ahí hacer todo el trámite de la postulación. Y va a verificar que el producto de depósito pertenezca al postulante, es decir, que quien firmó como representante legal realmente
o persona natural empleadora realmente entonces es el dueño de esa que se encuentre activa y que se encuentre sin restricción. Estos recursos tienen naturaleza de inembargables, pero esa naturaleza de inembargabilidad solamente los cobija por 30 días, porque no es para dejar los recursos allá depositados, es para yo coger los recursos y empezar a pagarle a mis trabajadores. Entonces, por eso los 30 días ya pierden esa naturaleza de inembargabilidad y se pueden embargar. Luego, entonces, dice que la entidad financiera va a verificar que los documentos entregados estén completos. Hace un primer filtro y dice, oiga, sí, vino firmado por el representante legal, sí. Y empieza a hacer eso. Acompañado del formulario hay una certificación. Esa certificación, entonces, dice que yo tuve una disminución de mis ingresos, que es un requisito genérico para todos los postulantes, lo veíamos ahorita. Y entonces dice que esa disminución de ingresos se hace conforme al método establecido por el Ministerio de Hacienda, ahorita lo vamos a ver, firmada por el representante legal, firma esa disminución de ingresos, esa certificación, o la persona natural empleadora, pero además de firmarlo el representante legal o la persona natural empleadora, también lo firma el revisor fiscal. Si no tiene revisor fiscal, lo debe firmar el contador. Luego dice la certificación, además ya certifiqué que tuve reducción en mis ingresos del 20% más. Listo, enseguida vamos a mirar cómo aplico yo esa reducción de ingresos. Debo decir también en la certificación que esos recursos son para pagar los empleados de la nómina. O sea, son los empleados sobre los cuales recibieron el salario el mes anterior para la postulación de mayo. Solo podrá utilizar recursos para el pago de la nómina del mes de abril en los 5 días siguientes. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo haber pactado con algunos trabajadores que les reduje la jornada laboral y por lo tanto no les pagué el salario mínimo, sino que les pagué menos del mínimo. Y les puedo estar pagando la cotización en la planilla PILA por un IBC mínimo y un salario mínimo, como dice la norma. Pero si yo les estoy pagando menos de un salario mínimo a esos trabajadores, cuando yo me he postulado y reciba el dinero que me aprueba la UGPP a través de la entidad financiera, yo debo ponerme dentro de los 5 días hábiles siguientes, debo ponerme al día con la nómina por lo menos de un salario mínimo de mis trabajadores. Yo no puedo quedarme con esa plata porque le están dando el 40% de un salario mínimo y ese salario mínimo es para pagarle al trabajador en el beneficio que le están dando. Entonces debe poner al día con los salarios. Y si es una entidad sin ánimo de lucro, en la misma certificación, entonces va a anexar copia del RUT. Listo, si se trata también de un consorcio de la unión temporal, entonces va a aportar copia del RUT. Listo, vamos a mirar el ejercicio, entonces, cómo se establece la disminución del 20% de los ingresos. Ya vimos que ese requisito aplica para todos los postulantes, reducción del 20% de los ingresos, ya vimos cómo se presenta el formulario, ya vimos que lo firma el representante legal, ya vimos que ese formulario va acompañado entonces de una certificación donde yo demuestro y digo, oiga, aquí tengo disminución del 20% de ingresos de la forma como lo vamos a ver y que lo firma el revisor fiscal o el contador si no tiene revisor fiscal. Esos son requisitos entonces que vemos ahí. La primera opción entonces para establecer la disminución de ingresos del 20% más. Lo primero, yo cojo los ingresos del mes inmediatamente anterior a la solicitud. Ubiquémonos en el mes de mayo, yo voy a hacer la postulación para que me pague el salario de los trabajadores del mes de mayo y voy al mes inmediatamente anterior a la solicitud. ¿Cuál es el mes inmediatamente anterior a la solicitud? La de abril. Listo. Entonces, ¿yo qué hago con abril, el mes inmediatamente anterior? Comparo ingresos del mismo periodo de la vigencia 2019. O sea, ¿cuántos fueron mis ingresos contables en la empresa en abril del año 2020? ¿Y cuántos fueron los ingresos contables de la empresa en el año 2019? Si tuve disminución de ingresos del 20% o más, voy a cumplir el requisito. Enseguida vamos a ver el ejemplo. Esa es la primera opción. Segunda opción, ingresos del mes inmediatamente anterior a la solicitud. Nos ubicamos en el mismo mes. Yo voy a postularme para mayo, que es el primer desembolso. En junio es el segundo y en julio es el tercero. Pero vamos a aplicar para mayo. Me postulo para mayo. Voy al mes inmediatamente anterior a la solicitud. ¿Cuál es el mes inmediatamente anterior? Abril. En abril voy a fijarme si tuve reducción de ingresos, pero ¿con qué lo comparo? Esta segunda opción ya no me dice que vaya al año 2019, sino que me dice, oiga, ubíquese también en el 2020 y haga un promedio aritmético de los ingresos que tuvo en el mes de enero y en el mes de febrero. ¿Por qué en el mes de enero y en el mes de febrero? Porque se supone que en ese mes de enero y en el mes de febrero no había
el tema de la pandemia y no estaba afectada la empresa, entonces la operación se supone que es normal. Debe seleccionar una de las opciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario que cumpla las dos opciones. Es necesario que cumpla o la opción 1, comparándolo con los ingresos del mismo periodo del año anterior, o la opción 2, comparándolo con los meses de enero y febrero de este año. Esto entonces debe tener y estar conforme a los marcos técnicos normativos contables. Entonces, ahí lo que dice esto, y el ejemplo es eficiente. Opción 1, me fui, ingreso contable del mes inmediatamente anterior, dijimos que nos ubicábamos en mayo, yo entonces voy a los ingresos que tuve en el mes de abril, ingresos contables del mes de abril, 75 millones de pesos. Y los voy a comparar contra el ingreso contable del año inmediatamente anterior, la misma vigencia. ¿Cuál fue la misma vigencia? Abril. Entonces voy al año anterior y veo que en abril tuve del año 2019 123 millones de pesos. Es decir, 75 que yo tuve este año porque ya estaba afectado con la pandemia de ingresos, contra 123 que mi operación era normal el año pasado, pues yo reduje mis ingresos en un 39%. Ahí me varió entonces el porcentaje. ¿Qué quiere decir eso? Cumplo perfectamente porque la norma me dice que es variación del porcentaje en disminución de ingresos del 20% más. Aquí tuve disminución del 39%. Aplica perfectamente la primera opción. Segunda opción, cojo el mes inmediatamente anterior a la postulación, dijimos que era abril porque me voy a postular en mayo. Ingreso contable de abril de 2020, ya dijimos que son los 75 millones de pesos, allá están. Y cojo los ingresos que tuve, ya no me voy al año anterior, sino que en esta opción me voy al mes de enero de este año y al mes de febrero. En enero tuve 88 millones de pesos de ingresos y en febrero tuve 135. Hago un promedio aritmético y me da 112 millones de pesos. Cuando yo lo comparo, ese promedio aritmético, que fueron 112 millones de pesos, contra lo que yo tuve de ingresos en el mes de abril, pues lógicamente en abril tuve una pérdida de 33%. Es decir, cumplo porque debía haber alcanzado una disminución del 20% o más, y aquí estoy alcanzando 33%, cumplo sobrado. Entonces escogí una de esas dos opciones. ¿Listo? Esa es la forma entonces, si les queda el ejemplo en la presentación de cómo se va a comparar entonces esa disminución del ingreso contable. ¿Sobre cuáles trabajadores voy a postularme yo? ¿Sobre cuál va a reconocer la UGPP el subsidio cuando cruce la información allá? Entonces dice que para determinar la cuantía del aporte estatal, la cuantía es cuánto va a recibir ese empleador que está postulando a sus trabajadores, se define un número máximo de trabajadores, o sea, no puede pasar de un número máximo. ¿Cuál es el número máximo? Dice que no puede ser superior al número de trabajadores reportados en la planilla pila correspondiente al periodo de cotización del mes de febrero de 2020. Listo, no puedo beneficiar a más número de trabajadores que los que tuve en enero de 2020. Listo. Y dice entonces que, como yo ya puse que era la planilla pila de la mes de febrero, la que va a tener de referencia, no puedo ir en este momento a modificar planillas pila del mes de febrero. No lo puedo hacer para obtener el beneficio. Ya debí haber hecho las modificaciones, tuve que haberlas hecho hasta el 8 de mayo que salió el primer decreto. Ya, después de modificaciones hechas sobre la planilla de febrero del 8 de mayo no se van a tener en cuenta. O sea, es decir, nadie va a poder ingresar nuevos trabajadores ni hacer novedades sobre esa planilla para ir al beneficio. Si hacen esas modificaciones, las modificaciones hechas después del 8 de mayo no se van a tener en cuenta. Luego dice que se dan en cuenta los cotizantes que a esa misma fecha aparezcan afiliados en los diferentes subsistemas que le apliquen como empleados de la empresa que solicita el subsidio. Es decir, los que están afiliados y le están pagando la seguridad social. Si yo tengo un pensionado no le tengo sino que pagar salud. Si yo tengo una persona normal que no sea pensionado le pago salud, pensiones y riesgos laborales. En algunos casos, cuando soy empresa, le tengo que pagar caja de compensación y en otros casos le tengo que pagar CIN y CBF dependiendo. Si soy empleador persona natural tengo que pagar también unas obligaciones. Entonces vamos y nos fijamos en esa planilla. ¿Sobre cuáles trabajadores se va a reconocer el subsidio? Entonces ya veníamos viendo que no puede superar la planilla entonces del mes de febrero, el número que tiene allá de empleados, y ese es el techo que siempre vamos a tener. Entonces, habiendo definido ya un número máximo de trabajadores que vamos a tener en cuenta, se identifican los trabajadores que vamos a tener en cuenta de la planilla pila del mes inmediatamente anterior. O sea, ¿cuáles vamos a tener en cuenta? A la postulación cojo entonces la planilla de abril.
la planilla de abril. Y miro siempre que los que yo reporté ahí que voy a beneficiar nunca se superen los que tuve en el mes de febrero. Y dice que esos trabajadores hayan tenido un ingreso base de cotización de por lo menos un salario mínimo, es decir, el empleador en esa planilla de abril cotizó por todos los trabajadores mínimo un salario mínimo. Luego, para quienes haya cotizado el mes completo, es decir, los que cotizaron por los 30 días. ¿Qué pasa si yo tengo un trabajador incapacitado? Yo nunca dejo de cotizar los 30 días porque el trabajador está incapacitado, simplemente que una parte la asumo yo, que son 2 días, y cuando pasan los 2 días ya la asume la EPS de incapacidad. Listo. Que aparezcan afiliados en los diferentes subsidios que le apliquen como empleados de la empresa que solicita el subsidio. Es decir, deben aparecer ahí como afiliados de esos diferentes subsistemas de esa empresa que solicita el subsidio. Siempre para trabajadores formales, siempre a través de una planilla pila, y por eso le dieron la responsabilidad a la UGPP que verifique la planilla pila y que pueda él reconocer entonces un subsidio para unos trabajadores que no se pasen de los que tenían el mes de febrero, sobre los cuales no se le haya aplicado la novedad de suspensión temporal de contrato de trabajo o de licencia no remunerada. Entonces aquí paramos un momentico y quiere decir esto, que cuando yo voy a la planilla pila del mes de abril y veo que a un trabajador le aplicaron novedades de suspensión temporal de contrato, no le pagaron el mes completo. Ni tampoco entonces, porque le descontaron su salario los días que estuvo suspendido el contrato, o licencia no remunerada. Tiene el mismo efecto, se denomina como novedad de SLN, entonces si yo no le pagué el salario completo mínimo de un salario mínimo, no va a poder aplicar. Y segundo es que yo tampoco le coticé por los días completos porque él tuvo una licencia no remunerada, una suspensión de contrato. Entonces, nosotros vamos al mes de abril, vemos en la planilla pila que hay trabajadores que tuvieron novedad de SLN, no va a recibir beneficio por esos trabajadores que tuvieron esa marcación. Los cotizantes identificados deben corresponder como mínimo a un 80% de los cotizantes reportados en pila, que corresponden al periodo de cotización del mes de febrero en las condiciones que están señaladas acá. ¿Qué quiere decir esto? No es mínimo el 80% de los que yo tuve en febrero, es que deben corresponder como mínimo a un 80% y las dos cosas son distintas y las vamos a ver aquí en los siguientes ejemplos. Luego dice que los cotizantes que no hayan sido tenidos en cuenta para el cálculo del aporte estatal de otro beneficiario, ya lo dijimos, solamente un trabajador va a recibir el beneficio por parte de ese empleador y no lo pueden presentar varios empleadores al mismo trabajador. Y que el número total, ya lo vuelve y lo repite, pero no supere el número total de empleados que estaban establecidos en la planilla pila del mes de febrero. Empezamos con unos ejercicios. Estos ejercicios los van a tener ustedes aquí cada que se vayan a postular. Los van a tener en esa presentación que ya la tiene, como le dijimos, la doctora María Fernanda, ya está en manos de Colfecar, y nos vamos a sentar ahí con estos ejercicios y vamos a empezar desde lo más simple hasta lo más complejo, pero tratamos de contemplar todas las figuras que se puedan presentar para saber cuántos trabajadores voy a recibir yo con derecho a la postulación. Listo, entonces vamos primero. Dice que la pila de febrero de 2020, que es la base, siempre va a ser el techo, lo voy a tener en cuenta para las 3 postulaciones. Voy y la comparo con la planilla pila del mes de abril, que es la primera postulación, mayo, que es la segunda postulación, y junio. ¿Por qué decimos que es la primera postulación? Porque ¿cuándo pago yo la planilla de abril? En mayo. ¿Listo? ¿Cuándo pago la planilla de junio? ¿Listo? Entonces, ahí empieza, en junio pago la de mayo y en julio pago la de junio. Entonces, ahí empieza uno a comparar. Desde febrero, que es el tope máximo que yo voy a tener de trabajadores, lo comparo con esas planillas. Y eso me va a dar entonces cuál va a ser el número de subsidios que me va a aprobar la UGPP. Entonces, empezamos el ejercicio. El techo que vamos a poner en febrero y del cual no nos podemos pasar siempre va a ser 100 empleados. Entonces, 100 empleados tuve yo en febrero. En los meses que me postulé tuve 100 cotizantes. En esos meses que me postulé y tuve 100 cotizantes, entonces todos los cotizantes me consiguieron. La empresa mantuvo haciendo un gran esfuerzo por parte de ese empleador a los 100 mismos cotizantes. Ahí no va a haber ningún problema en la aplicación, no hay que aplicar fórmula ni nada. Simplemente se dice, oiga, esos 100 cotizantes, cada uno va a recibir un beneficio de 351.000 pesos, que es el valor que les va a dar el gobierno. Y entonces ese empleador va a tener 35.100.000 pesos por un beneficio para el pago de la nómina para mantener sus empleados. Listo. Siempre decimos que esos 35 millones de pesos deben ser para pagar el pago de los salarios de los trabajadores
¿qué hace la UGPP? La UGPP, para saber si son coincidentes o no, verifica el número de cédula y el tipo de cédula. Es decir, si paga con cédula de extranjería que tenga el mismo número, si paga con cédula de ciudadanía que tenga el mismo número y coincide con los mismos de la planilla anterior, del mes de febrero. Y mira ya, ese es el primer ejemplo. 100 trabajadores tuve en mes de febrero, los mismos 100 tuve en los meses que me postulé, que fue abril, mayo, junio. Y ahí entonces me reconocieron 100, que son 35 millones de pesos. Segundo ejemplo. Tengo los mismos 100 trabajadores porque yo no voy a modificar la planilla pila del mes de febrero, siempre se mantienen los 100. Y hoy en día ya tuve un percance porque me empezó a afectar el COVID y ya tengo 80 cotizantes. Ya tuve que salir de 20 de mis trabajadores y tengo 80 cotizantes que son coincidentes. O sea, los 80 que me quedaron, todos estuvieron trabajando en el mes de febrero. Simplemente multiplico esos 80, que todos tienen derecho al beneficio, por 351.000 pesos y voy a obtener entonces 28 millones de pesos por todo el subsidio que me da el gobierno a través de este beneficio PAE. Y vuelvo y entonces me comprometo a utilizar esos 28 millones de pesos para el pago de los salarios de esos trabajadores. Ese es el segundo ejemplo. Vamos a empezar a mirar otros. Los mismos 100 cotizantes en febrero. Pero entonces aquí yo ya soy de las empresas que de pronto me reactivé, cogí un contratico y pude meter 20 trabajadores más. Es decir, tengo 120 trabajadores en los meses que yo me voy a postular. Ya tengo 120 trabajadores, pero solamente 100 son coincidentes. Y yo no me puedo pasar tampoco de los 100 de febrero, recuerden. Entonces tengo 100 coincidentes, la UGPP va a verificar 100 coincidentes, 351.000 pesos por esos 100 coincidentes. Me da 35 millones de pesos, eso es lo que se le va a entregar de beneficio PAE a ese empleador y lo debe usar, como decimos siempre, para el pago de los salarios de los trabajadores. Miren acá que si yo tuve 120 en el mes que me postulé, voy al mes de febrero, que es el techo máximo de trabajadores que me van a reconocer, y tenía 100, entonces no me pueden reconocer los 120. Me reconocen lo mismo que tuve en febrero. ¿Listo? Otro ejemplo. El mismo techo de febrero, que sigue siendo, no se puede modificar, son 100 trabajadores, tengo 100 cotizantes, pero por lo menos 70 cotizantes son coincidentes. Es decir, tuve 70 de los trabajadores que tengo hoy en día, trabajaron también conmigo en el mes de febrero. 30 ya son nuevos. ¿Qué pasa acá? Mira entonces que no es el 80% como mínimo de lo que tuve en febrero, porque si no tendría que tener 80 cotizantes. No. Es que coincidan. Entonces partimos aquí de que ese 70 cotizantes que son coincidentes, siempre de los coincidentes van a ser el 80% de lo que yo voy a otorgar y me voy a buscar los otros 20 que me pueden dar como beneficio para el 100%. Siempre los coincidentes se dan el 80% y esta es la fórmula que ustedes van a aplicar siempre para saber qué le vamos a aprobar. Coge el número de coincidentes, 70 cotizantes, lo voy a multiplicar por 100. Y luego lo divido por 80. Eso me da 87.5. Como yo no puedo subirlo a 88 cotizantes porque rompo la norma de que ya no va a ser el 80%, si ustedes calculan, va a ser 79.99, no me va a dar, entonces tengo que bajar ese 5 hacia abajo y me da 87 cotizantes. Entonces voy a tener 87 subsidios. Y esos 87 subsidios son los 70 coincidentes que siempre los voy a beneficiar con este beneficio y voy a sacar 17 adicionales para los 87 que me dio la fórmula. ¿Cómo lo hago? Como yo tenía 100 y solamente 70 son coincidentes, hay 30 que no son coincidentes. Esos 17 que voy a beneficiar se sacan de manera aleatoria a través de una fórmula que tiene la unidad, la UGPP. Allá él cruza una fórmula estadística y dice, estos son los 17 que se le aprueba el beneficio este mes. Adicionales a los 70 que usted tenía derecho porque eran coincidentes, entonces se le va a ir a 87. No, esos 87 no está sobrepasando la cifra que tenía en febrero, entonces perfectamente los 87 le cumplen y todos esos 87 se les va a dar un subsidio de 351.000 pesos para pagar la nómina. Aquí entonces vamos viendo que ya esto se empieza como a poner un poquito menos simple, pero no obstante, siempre que yo aplique la fórmula y que coja los cotizantes que son coincidentes como partiendo de que ese es el 80% de lo que yo tenía, no tiene ningún problema. 50% de cotizantes coincidentes, cuando en la planilla pila de febrero eran 100, y yo tengo en las planillas mías 80 cotizantes, pero solamente 50 son coincidentes. ¿Qué decíamos? Siempre los coincidentes van a la fija, siempre.
Entonces parto de ahí, parto de 50. 50 ya están venerados. Y para saber cuántos más tengo derecho, a cuántos más tengo derecho, voy y aplico la fórmula. Entonces cojo, número de coincidentes son 50, estoy cumpliendo, por 100, listo, divido 80, me da 62. ¿Qué voy a hacer yo? Cojo los 50 que son coincidentes, siempre van a la fija, y le estoy sumando 12 adicionales que me dio la fórmula. Entonces ahí con esa fórmula voy a tener derecho a 62 subsidios. No me está sobrepasando en la planilla pila del mes de febrero. No tengo ningún problema. También se seleccionan esos 12 que son adicionales a los 50 coincidentes de manera aleatoria por la misma fórmula que utiliza la UGPP, y así se lo va a decir al empleador cuando reciba el beneficio por esos 62. Otro ejemplo, la misma planilla pila del mes de febrero, 100 cotizantes. Resulta que yo, de 100 cotizantes, en los meses que me voy a postular tenía 100 en febrero y ahora ya no tengo sino 80. Me volvió a golpear la pandemia y tengo 20 menos de los que tenía en febrero. De esos 80, 70 son coincidentes, es decir, 70 van a la fija. Cuando dice coincidentes, 70 van a la fija. Estaban en febrero y estaban ahora en estos meses que los estoy postulando, con la misma cédula y el mismo tipo de documento. Aplico la fórmula número de coincidentes, que es 70, por si lo multiplico y lo divido por 80, me va a dar lugar a 87 subsidios. ¿Qué pasa acá? Miren lo que pasa acá. 87 subsidios no me está pasando el tope del mes de febrero. El mes de febrero son 100. Pero ¿por qué yo no le puedo dar los 87 subsidios? Porque yo en las planillas de abril, mayo y junio solamente dije que tenía 80 trabajadores y no le pueden dar un beneficio por los trabajadores que no tuvo. Es decir, de los 87 que le dio la fórmula, solamente va a ir hasta el tope de los trabajadores que usted tenía, que fueron 80. Entonces son los 70 coincidentes y le dan 10 adicionales. No le pueden dar los 7 porque usted no los registró, ni los tuvo, ni les pagó salario. Y esto es para pagar los salarios de los trabajadores. Entonces ahí tiene que quedar claramente establecido que no puede entonces sobrepasar el número tampoco de los trabajadores que yo tuve en esa planilla. Vamos a otro ejemplo. Los mismos 100 trabajadores que tuve en febrero. Y volvió y me favoreció de pronto algún contrato que me gané de la reapertura que hubo en algunos sectores, entonces aumenté en 20 trabajadores los cotizantes. Pero resulta que de esos 120, 90, que siempre decimos que los coincidentes van a la fija, 90 son coincidentes de los que yo tuve allá en febrero. Esos 90 siempre partimos que van a la fija. Eso nunca se los van a desconocer. Tuve 90, de los 100 que tuve van a la fija. Vamos a ver entonces cómo vamos a buscar los otros 10 para no ir a sobrepasar el mes de febrero. Si es cierto que yo tuve 120 cotizantes en los meses que me postulé, yo no puedo, me dice la norma, pasar el mes de febrero. Entonces en febrero tenía 100, entonces me van a dar, tengo 90 coincidentes, me van a dar 10 más. Listo. ¿Cómo lo hago? Cojo los 90 coincidentes que van siempre a la fija, lo multiplico por 100 y lo divido por 80. Entonces ahí en ese momento me va a dar 112. Pero yo no le puedo dar los 12 adicionales que superen los 100, no le puedo dar esos 112 porque me pasa entonces la planilla, el número de cotizantes que yo tuve en el mes de febrero. Y ahí entonces esos 90 coincidentes y 10 adicionales los selecciono también entonces de esos, la diferencia entre 90 y 120 son 30, cojo de esos 30 y hago una valoración estadística y saco 10 adicionales para no superar el mes de febrero y puede dar 100 cotizantes que son entonces los que voy a beneficiar a través de la UGPP. Esas son fórmulas, ahí se presentan todas las figuras. Ahí entonces pueden cruzarlo y con esa fórmula no van a tener ningún inconveniente. Ustedes vean que les llegaron los postulantes, los trabajadores que ustedes habían postulado, simplemente ven que la UGPP aplicó esas fórmulas. Son los pasos para acceder al subsidio, o sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer entonces? Ya presenté el formulario al banco, ya demostré mi disminución de ingresos de acuerdo a la fórmula que vimos del 20% o más, ya hice el ejercicio de cuántos trabajadores me pueden postular a mí, cuáles fueron coincidentes y de ahí parto, y entonces ya cuánto me va la UGPP a dar. Entonces la UGPP, una vez la persona se ha postulado, la empresa natural, el consorcio o la unión temporal, entonces le envía al banco la información de las postulaciones. ¿Listo? La persona se postula, lo recibe la información del banco porque la persona se postula a través del banco, el banco le informa a la UGPP esas postulaciones
¿Y qué va a hacer la UGPP? La UGPP lo primero que hace es verificar, primero, cuál es el número de los trabajadores que van a recibir el subsidio. Ya lo vimos en las diapositivas anteriores, aplicamos esas fórmulas. La UGPP va a verificar que los certificados de conformidad estén indicando la totalidad de la identificación de cada uno de los cotizantes que cumplan los requisitos. Es decir, le vamos a decir a ese empleador que se postuló, oiga, señor, estos tienen derecho, estos no, por tal y tal razón. Le vamos a decir las razones por las cuales de pronto no tiene derecho y le vamos a decir los que sí tiene derecho. Lleva el régimen consolidado de los beneficiarios, de los trabajadores y el número de empleos que se protegen e informan al banco. Es decir, va a llevar una base consolidada, le va a decir al gobierno nacional, vea, se han beneficiado tantos empleados con esto. Las cédulas de estos empleados también las van a conocer porque un empleado de esto va a tener derecho a mirar si su empleador se postuló pidiendo un beneficio por él, pero si no le pagó el salario, pues seguramente lo va a denunciar ante la UGPP, que la UGPP va a tener un proceso de fiscalización por un término de 3 años para verificar que se haya cumplido con los requisitos establecidos en el programa. Luego, entonces, de que la UGPP le ha dicho cuántos empleados tiene derecho ese empleador a que recibiera el beneficio, se lo manda al banco. Y el banco elabora una cuenta de cobro al día hábil siguiente, tiene un día hábil para elaborar una cuenta de cobro después de que reciba la UGPP, tiene un día, y la manda al Tesoro Nacional esa cuenta de cobro, que es el Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda, entonces, consigna a la entidad bancaria el valor que le haya indicado. Yo mandé una cuenta de cobro porque aquí la UGPP me aprobó tantos empleados por estos empleadores, entonces lo mando allá al Tesoro Nacional, el Tesoro Nacional gira una consigna a la entidad bancaria el valor que haya indicado y después de que el banco recibe ya lo que le giró el Tesoro Nacional, al día hábil siguiente, también tiene un día hábil siguiente, le entrega los recursos transferidos al postulante al que le concedió el beneficio. Así de sencillo, aplica y así lo estamos haciendo. ¿Cuáles son entonces los plazos y qué es lo que está pasando en este momento? Desde el viernes pasado, que fue mayo 22, la entidad financiera está recibiendo postulaciones hasta este viernes, o sea, hasta mañana, hasta el 29 de mayo. Quien no lo haya hecho y verifica que aquí cumple los requisitos, pues lo debía hacer. Debe llevar el formulario al banco, debe certificar la disminución de los ingresos a través de su revisor fiscal o contador y se compromete a que esos recursos son para pagar y tiene hasta mañana para postularlo al banco. Luego el banco, entonces, después de recibir hasta el día 29, la entidad financiera, entonces, entrega a la UGPP desde el día 24 al 30. Es decir, ya el fin de semana nos empezaron a entregar, ya nosotros estamos revisando los empleados que cumplen para cada empleador. Hasta el 30 de mayo, la UGPP le va a decir, o sea, el sábado le dice, oiga, señores, ya, vamos a certificarle al banco. Y entonces el banco va a recibir desde el 28 de mayo, o sea, desde hoy hasta el 3 de junio, va a recibir, oiga, ¿sabe qué? Aquí le estamos aprobando estos empleados, el beneficio. Y la entidad financiera, desde el 29 al 4 de junio, en múltiples cuentas, le gira al Ministerio de Hacienda diciéndole, oiga, páseme por favor para pagarle a estos empleados. O sea, que van a recibir después del 4 de junio y muchos antes, porque puede ser antes eso, van a recibir entonces la plata del beneficio ya en sus cuentas los empleadores. Es para los empleados, para los empleadores, no para los empleados. Reciben los empleados. Y el empleador es el que está obligado a girarle al empleado su salario. En junio, que es la segunda postulación, hay una fecha que es hasta el 17 de junio. ¿Listo? Luego, entonces, la entidad va a recibir hasta el 17 de junio. Quiere decir que desde los primeros días de junio ya pueden ir llevando el formulario al banco de certificación. Lo llevan. Luego la entidad financiera entrega a la UGPP el 19 de junio. Listo. La UGPP entonces le dice, oiga, ¿sabe qué? Venga, le informo, estos son los, señor banco, estos son los empleados que se le están aprobando a estos empleadores el 23 de junio. Y el 24 hace una cuenta única y la manda al Tesoro Nacional para que le pague le gire al banco el Tesoro Nacional para pagarle a esos empleadores. La tercera postulación va a ser hasta el 16 de julio, es decir, entonces tienen plazo para ir llevando el formulario hasta el 16 de julio, y al 16 de julio no se recibe más postulaciones. Viene entonces la entidad financiera y le entrega a la UGPP el 21 de julio y luego la UGPP el 27 de julio le devuelve al banco y le dice le aprobé tantos empleados a estos empleadores, y el 28 de julio, a través de una cuenta única, el banco le gira
y le dice al Tesoro Nacional, apruébeme y gíreme plata por estas personas que fueron aprobadas por la UGPP. Tengan en cuenta que para cada postulación debe realizar un mismo proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo presentarme a la primera postulación y decirme, oiga, yo pido ya por las 3 siguientes. No, cada postulación es un proceso diferente, lo firma el revisor fiscal, porque la empresa va a tener muchos trabajadores que varían de un mes a otro, entonces no puede hacer la postulación porque se tiene que aplicar con cruces de bases de información dependiendo de cada planilla pila que usted pagó para esos 3 periodos. El segundo y tercer aporte debe solicitarlo en la misma entidad bancaria. Si usted ya escogió una entidad bancaria y hizo su primer trámite de postulación por ahí, no puede cambiar para el segundo o la tercera postulación, no pueden cambiar de entidad bancaria. Ya por ahí lo debe seguir haciendo porque la entidad ya tiene la estructura para mandarnos a la UGPP y nosotros contestarle al banco por esa entidad que ya nos mandó la primera vez. Para las postulaciones del mes de mayo debió haberse pagado la planilla pila a más tardar el 22 de mayo, había plazo para el 22 de mayo para pagarla. El acto de postularse implica la aceptación, es decir, cuando yo me postulo, yo digo, oiga, yo a postularme cumplo los requisitos, pero el hecho de postularme no quiere decir que va a recibir el beneficio, porque la UGPP va a verificar el cumplimiento de esos requisitos. Y para el cálculo del aporte, ya lo hemos dicho, un beneficio por trabajador, solamente uno, y dice que si existe multiplicidad de empleadores de un mismo trabajador, es decir, varios empleadores reportan un trabajador con cédula de ciudadanía y tipo de documento, solamente se otorga el aporte al primero que realizó la postulación, no a ninguno más. ¿Listo? La UGPP va a verificar entonces que las personas que reciban estos beneficios cumplan con esos requisitos. Hay lugar de pronto a restituir entonces el aporte estatal. ¿Cuándo? Cuando se identifique que no cumple con alguno de los requisitos establecidos para ser beneficiario. Entonces, recibió una plata, hubo un cruce de información en donde él no debía haber recibido esa plata la debe restituir al banco y el banco va a recoger esas devoluciones que les hagan y se los va a pasar al final del mes al banco al Tesoro Nacional. Luego dice que también cuando existió falsedad en algún documento, falsificaron la firma del revisor fiscal o del contador o cogieron donde demostraron los ingresos, cogieron y también alteraron eso, pues hay falsedad y tienen que restituir los recursos. Ahí viene ya con unas sanciones establecidas que enseguida las vamos a ver, además de que tiene pues, la competencia de los organismos, la fiscalía y eso para mirar falsedad en documento y esas cosas, posibles delitos que se puedan cometer. Y también va lugar a restituir el aporte cuando el beneficiario se haya comprometido al pago de salarios adeudados de abril y no lo haya cumplido. Volvemos y decimos lo mismo. Si yo me estoy postulando para el mes de mayo y estoy postulando a unos trabajadores que los tenía ahí en la planilla pila y les debo todavía salario, yo tengo 5 días después de recibir el beneficio que me trajo la primera postulación y ponerme al día con esos trabajadores. Si yo no me puse al día con esos trabajadores, yo voy a tener que restituir los dineros adeudados. ¿Y cuál es la facultad que tiene la UGPP? ¿Qué es lo que puede hacer la UGPP? Entonces la UGPP va a adelantar un programa de fiscalización dentro de los 3 años siguientes. Va a ir a las empresas, va a ver igual del empleador que recibió el beneficio y va a ir a verificar entonces que haya cumplido con los requisitos. Podemos mirar entonces, vamos y miramos esos 3 meses. Le decimos, oiga, présteme estos 3 meses que quiero mirar. Cogemos uno de esos 3 meses y le decimos, muéstrame usted cómo hizo la disminución de los ingresos. La DIAN ya nos manda la información, nos dice si está bien o mal, entonces nosotros vamos y fiscalizamos. Se va a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la postulación. En caso de verificarse el incumplimiento de los requisitos con ocasión de los procesos de fiscalización, se adelanta un proceso de cobro coactivo, es decir, si tienen que devolver el dinero y no lo devuelven de buena fe, tienen un cobro coactivo. Aquí no hay lugar a sanciones si el empleador, antes de que se le inicie un proceso de fiscalización, dice, oiga, ¿sabe qué? Aquí tengo que devolver esto. Yo tengo un trabajador que no cumplía los requisitos y ustedes me entregaron esto, venga, yo lo devuelvo. Entonces, ahí no hay sanción porque fue de buena fe y lo hizo. Pero cuando no lo hace así, ya está dentro del proceso de fiscalización y nos damos cuenta nosotros en el proceso de fiscalización y él se quedó callado, hay un lugar a cobro coactivo, que es otras medidas cautelares de embargo y secuestro y todas esas cosas. Y además de eso, entonces, aplicará un procedimiento, le dice la norma, que está establecido en el Estatuto Tributario para devoluciones improcedentes. Es un artículo que es el 670 que dice que trae una sanción por la improcedencia de las devoluciones y entonces dice que hay sanciones del 10% del valor devuelto
o compensado cuando el saldo es corregido por el contribuyente, en cuyo caso debe liquidar y pagar la sanción. Es decir, el señor dice, ustedes vinieron a hacer un proceso de fiscalización, me encontraron que tenía que devolver esto, devuelvo esto, le cobran el 10% del valor devuelto. Esa es la sanción. Listo, más la plata que tuvo que haber devuelto. El 20% del valor devuelto y compensado en exceso cuando la administración tributaria rechaza o modifica el saldo a favor. ¿Qué quiere decir eso? El empleador dice, yo tengo que devolver por 5, pero en el proceso de fiscalización la UGPP se dio cuenta que no era por 5, sino por 10. Como le tenemos que modificar el valor que él devolvió, va a tener una sanción. Además de que va a tener que devolver por los 10, va a tener una sanción del 20% del valor devuelto. Pero la sanción se vuelve muy gravosa y llega hasta el 100%. Cuando el monto de lo devuelto y de lo compensado ha sido a través de medios fraudulentos, cuando utilizó documentos falsos o utilizó algún otro medio fraudulento, falsificó firmas, ahí entonces va a tener una sanción del 100% del monto que tiene que devolver. Y ahí en ese caso viene todavía una sanción para el revisor fiscal o para el contador o para el representante legal, porque la UGPP va a poder perseguir a cualquiera de los tres, al que quiera, porque responden en forma solidariamente por esa acción que tuvieron cuando hubo documentos falsos o fraudes. Listo. Eso entonces, para decirles que el programa nuestro está en este momento en marcha, el del Gobierno Nacional, que deben aprovecharlo al máximo. Aquí tenemos los canales virtuales de atención al ciudadano. Tenemos en este momento atención presencial. Ustedes saben que la gente no puede salir a la calle, pero tenemos todos los canales dispuestos. Estamos trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en atender al ciudadano. Nuestro director de atención al ciudadano se volcó con todo ese equipo a recibir todas las dudas que tengan y poderlas resolver. Tenemos una app móvil que es la UGPP a la mano, tenemos chat permanentemente, tenemos formulario escríbanos donde nos pueden escribir las inquietudes y las respondemos a la mayor brevedad posible. Y nosotros entonces lo que hacemos es que estamos al servicio de todos ustedes. Esto prácticamente es la aclaración a muchas inquietudes, la presentación. Aquí vamos a estar, ya Rosenberg va a volver entonces a intervenir y le va a dar de pronto, o me va a decir qué inquietudes pueden tener. Y muchas gracias al doctor Juan Miguel Durán, a la doctora María Fernanda por haber invitado a la UGPP a este Muy amable, doctor Campillo. Indudablemente que tenemos muchas inquietudes de nuestros asistentes hoy a este importante seminario que estamos realizando con usted relacionado con este tema del PAEF. Vamos a hacer, como siempre, darle la palabra a las personas que quieren hacer preguntas de manera directa. Pueden levantar la mano y en su orden les estaremos dando la palabra. Y también, pues tenemos varias inquietudes a través de nuestro chat. Entonces vamos a empezar con Witrans. Muy buenos días. Muy buenos días. Primero que todo, gracias a ustedes por esta capacitación y a los señores de la UGP, a Colfecar. Mi pregunta es la siguiente. Resulta que nosotros somos una empresa que fue constituida el año pasado, en agosto. Tuvimos un ingreso el año pasado, pero este año, enero, febrero y marzo, no tuvimos ingreso. O sea, el ingreso fue 0. Y en abril tuvimos un ingreso por una operación que hicimos. En este caso, ¿cómo hacemos? Porque no tenemos un valor en enero, febrero, pues no tenemos cómo comparar enero, febrero del 2020 con el 2019. Y por otro lado, no tenemos tampoco con qué comparar el mes anterior con el mes de abril. Entonces, digamos que viéndolo desde ese punto de vista, pues está como que la normatividad de pronto se olvidó de nosotros, las empresas nuevas. Gracias, muy gentil. No, a usted muchas gracias por la inquietud. Mire, realmente en este caso, donde no hay lugar a esa forma de comparación que trae el decreto, pues no se puede tener el beneficio ni se puede acudir a la postulación. Pero usted me hablaba de que usted empezó en agosto. Entonces ahí le va a quedar por fuera porque los meses que va a seguir la postulación va a ser junio y julio. Y usted con junio lo va a tener que comparar con julio, el mes inmediatamente anterior a junio va a ser mayo, y mayo lo va a tener que comparar con mayo del año pasado, no lo tiene.
julio con junio, entonces tampoco tiene junio del año pasado. Entonces no va a tener cómo, porque la norma solamente trae esas dos opciones para comparar la reducción de ingresos, lamentablemente. Ok, gracias, muy gentil. Recordamos, estamos con el doctor Jorge Mario Campillo, el director de la UGPP. Le damos la palabra a doña Gladys Camargo. Muy buenos días, doña Gladys. Buenos días, cordial saludo para todos. Doctor Jorge Mario Campillo, muchas gracias. Usted está siendo muy claro con todo, pero yo tengo una preocupación bastante grande frente al método que tomaron, ya que de parte nuestra hicimos una inversión bastante grande en agosto y septiembre del año pasado en vehículos, de los cuales en este momento pues estamos pagando el leasing. Si yo voy a comparar con el primer método, que es abril y abril, pues no me da, porque el número de vehículos aumentó para este año. Y pues la verdad, con el segundo método, que es enero y febrero, tampoco me da, ya que debido a que nosotros tenemos algunos clientes fijos y hacemos la negociación y ajuste de tarifas en el mes de enero y febrero, entonces nosotros no facturamos lo que es enero y febrero hasta cuando no hayamos llegado a un acuerdo de tarifas. Entonces nosotros facturamos todo en abril, lo cual tampoco me permite hacer el comparativo con enero y febrero, ya que nuestra facturación fue muy bajita ahí, todo lo facturamos en febrero. Entonces, si yo comparo, si yo lo hago operativamente, ahí sí me da, pero entonces no sé cómo hacerlo, porque la verdad tengo una afectación bastante grande, pero el método de disminución de ingresos en porcentaje no me alcanza a dar por encima del 20%, ya que el número de vehículos no es el mismo. Bueno, doña, muy amable por su intervención, pero le quiero decir lo siguiente. Lamentablemente, por lo que usted me cuenta, pues va a ser muy complicado, porque es una política contable que está manejando su empresa. Sin embargo, yo le pongo a disposición a la doctora María Fernanda que ahorita me dé un contacto suyo. Yo hago llamar a uno de los contadores nuestros de la UGPP para mirar de qué posibilidad usted puede de pronto acceder a ese beneficio, porque puede ser que usted esté utilizando la política contable no le está dejando actuar bien, pero no quiere decir que usted no lo pueda hacer. Entonces tendríamos que, a través de la doctora María Fernanda, si tenemos su contacto, yo le digo a alguien de mi equipo de trabajo que maneje esos temas contables bien a la perfección, que la llame a ver cómo le podemos ayudar, porque la idea es que usted no pierda este beneficio. Listo, doctor Jorge Mario. Le agradecemos mucho, porque la verdad sí estamos muy, pero muy afectados con nuestro detrimento patrimonial, y operativamente sí yo tengo cómo demostrarlo. Es muy verificable eso. Entonces, la verdad estamos, mejor dicho, al borde de un ataque de nervios. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos ahora con Natalia López. Muy buenos días. Natalia. Vamos a ver si puede solucionar algún problema de sonido. Natalia, buenos días. Bueno, doctor, mientras tanto, entonces vamos con las preguntas del chat. ¿Cómo se debe proceder si la fecha de pago de nómina es el 30 de mayo y la UGPP gira los recursos posterior a esa fecha? No, nosotros ya lo hemos tenido en ocasiones anteriores, nos han hecho esa pregunta. Lo único que decimos es que hay dos cosas. Una, el empleador puede hacer una especie de crédito financiero para poder pagar la nómina, lo cual no va a ser muy conveniente. Lo otro es hablar con los trabajadores de la empresa y decirle que ese pago del salario estos días va a retrasarse por esa sencilla razón. Lo otro es que si el trabajador recibe el salario por parte del empleador, con un gran esfuerzo que haga ese empleador, pues una vez le lleguen los recursos no se los tiene que girar al empleador, porque ya los pagó, son de ese empleador. Pero hasta el momento nuestra primera desembolso va a estar así. Por eso los otros desembolsos de la segunda y tercera postulación ya tienen una fecha definida para que alcance a cubrir
ese mes de mayo. ¿Qué pasó en este primer beneficio? Recuerden ustedes, como lo decíamos ahorita, que primero salió un decreto reglamentario que nos daba tiempo a nosotros de empezar a operar para tener los desembolsos en los momentos oportunos, pero la discusión de un nuevo decreto que amplió los beneficios a empleadores personas naturales y a otro tipo de poblaciones, pues dificultó ya que se cumplieran esos términos. Doctor Campillo, empresas que se constituyeron en noviembre y diciembre de 2019, que no facturaron en el 2019 y este año no han podido facturar por la crisis, pero sí han prestado servicios, ¿cómo hacen para determinar la disminución del 20%? No tiene cabida entre las dos opciones que reglamentó el gobierno nacional, quedan por fuera. Lamentablemente, solamente hay esas dos opciones de método comparativo de reducción de ingresos y la DIAN, en el momento en que nos envíe los documentos a nosotros, siempre nos va a mandar esos periodos que están ahí. ¿Pueden las entidades financieras rechazar la postulación al PAED? Si no van con los requisitos completos, sí. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que ellos van a verificar que estén firmados por el representante legal, que haya una certificación. Si falta alguno de esos requisitos, sí lo puede rechazar. Si no faltan los requisitos, ellos no van a verificar, sino que estén completos. Ellos no pueden, y que venga el RUT cuando sean consorcios o cuando sean entidades sin ánimo de lucro que decíamos que debe aportar el RUT. Si vienen los documentos completos, no tiene por qué rechazarlo. Bien, saludamos ahora a Rosa María Caro. Muy buenos días, Rosa María. A ver, Rosa María, muy buenos días, bienvenida. ¿Hay algún problema ahí con el sonido? Otra pregunta que tenemos acá es, cuando se radica la documentación no se pasa a relación de empleados, pero si hay casos de empleados, por ejemplo, aprendices SENA, que la empresa lo quiere excluir del auxilio, ¿cómo se puede realizar esas exclusiones? No, el empleador no lo va a excluir, lo va a excluir directamente la UGPP en el momento que cruce, porque la UGPP le va a aprobar el desembolso por cada uno de los que son trabajadores de la empresa. El aprendiz SENA no es un trabajador de la empresa. Entonces la UGPP le va de una vez a descartar ese aprendiz SENA, no lo tiene que hacer el empleador en el momento de postular el formulario. El momento de postular el formulario, el empleador solamente va a relacionar la planilla, el número de la planilla pila del mes inmediatamente anterior. La UGPP la cruza allá y dice, vea, tiene derecho por estos empleados, porque nosotros tenemos la planilla pila del mes de febrero, la comparamos con la planilla pila del mes inmediatamente anterior a la postulación y le sacamos la fórmula que les mostramos ahí para aplicar y reconocerle a los empleados. Para el caso de las cooperativas de transporte cuyos conductores están vinculados a la nómina y por los cuales se cancela seguridad social en calidad de empleados de la misma, ¿tendría derecho a solicitar el subsidio por estos conductores, teniendo en cuenta que para la cooperativa los salarios no son costo o gasto, sino que representa una cuenta por cobrar al asociado? Claro, acuérdense que cuando vimos el tema de las cooperativas dijimos que era por sus trabajadores. Si demuestran que es trabajador de la cooperativa, que está en la nómina de la cooperativa y que la cooperativa le paga la seguridad social, no tiene ningún problema. Puede presentar la postulación por ellos. En el caso de una empresa de servicios temporales, ¿puede pedir el aporte por sus trabajadores de planta y también por los trabajadores enviados en misión a otras empresas? Perfectamente lo puede hacer, siguen siendo trabajadores de la empresa de servicios temporal, ella es la que le paga la seguridad social y es la que le paga su nómina, no tiene ningún problema. Bien, doctor, ¿qué pasa en el caso de que en enero, febrero y marzo no hubo ingresos, todo fue cero, y en abril sí hubo ingresos? ¿Aplica para la empresa? Pero acuérdese que siempre hay dos opciones, o escoge una, si en este año en enero, febrero y marzo no hubo ingresos, pues no va a poder coger la opción 2 que tiene que comparar lo del mes inmediatamente anterior a la postulación con los meses de enero y febrero. Si él tuvo ingresos en el mes de abril del año pasado y tuvo ingresos en el mes de abril de este año, va a comparar el de este año con el del año pasado. Pero tiene que acogerse a una de las dos opciones, no puede estar por fuera de las dos opciones. ¿Listo? Muy bien, vamos ahora con Lida González. Buenos días, Lida, bienvenida. A ver, Rosa María, entonces. Buenos días, Rosa María. Lidia González. Muy buenos días a todos. Doctor Jorge Mario, yo tengo una pregunta.
es la siguiente pregunta. Las cooperativas de trabajo asociado que les prestamos servicios a terceros, ¿podemos solicitar el subsidio? Rosa María, dijimos claramente que si usted le prestan un servicio a terceros, no son sus empleados. ¿Qué es lo que dijimos? Y me lo han hecho mucho esa pregunta. Las cooperativas van y pagan la seguridad social de unos trabajadores, pero el empleador es el dueño del vehículo. Entonces no aplica para el subsidio, no son sus trabajadores. Acuérdense que desde el principio dijimos que es por los trabajadores que tenga esa cooperativa. Si no son sus trabajadores, no puede aplicar el beneficio. Muchas gracias, doctor. Ahora sí vamos con Lida González. Muy buenos días. Sí, señor, buenos días. Sí, tengo una pregunta. Si la empresa, por la situación que se ha venido presentando, ha tenido que hacer suspensión temporal de los contratos de trabajo, pero igualmente si la situación llegara a mejorar un poco y necesita nuevamente activar esos contratos de trabajo en estos meses de junio, por lo menos esas personas contarían para el beneficio o definitivamente por estar suspendido el contrato temporalmente no tendrían derecho al beneficio. Bueno, Lidia, recuerde dos cosas. Lo primero es que la UGPP va a comparar la planilla del mes inmediatamente anterior a la postulación. Si en la planilla del mes inmediatamente anterior a la postulación, o sea, la postulación es en mayo para el primer beneficio. Si la planilla del mes inmediatamente anterior es abril y tuvo suspensión de contrato por trabajadores o licencia no remunerada, por esos trabajos no habrá lugar al beneficio. Si usted va a junio y en junio entonces usted ya volvió y los ingresó a la empresa, y en junio usted pagó por esos trabajadores y nosotros vemos que ya no tienen en esa planilla de allá del mes de junio, que acuérdese que es la planilla de mayo que usted va a pagar en junio, no tienen entonces licencia no remunerada, esa novedad SLN, ni poco suspensión del contrato, por eso es que ya levantó, sí lo puede hacer. O sea, usted los puede tener en el primer beneficio, los puede tener con licencia no remunerada o suspensión del contrato, pero para el segundo beneficio ya los metió a trabajar y no lo reportó con licencia no remunerada en esa planilla. La UGPP se los va a aprobar sin lugar a duda. Muchas gracias. Bueno, doctor Campillo, para acceder a los subsidios, ¿se tienen en cuenta los ingresos tanto operacionales como no operacionales o solamente los operacionales? Solamente los operacionales, eso lo va a certificar el revisor. Mire, cuando habla de ingresos no dice ni uno ni otro. Dice cojan las normas, ahí dice marco técnico normativo contable. Entonces se tiene que fijar ahí. Entonces ni uno, simplemente coja la norma y dice ingresos. Y cuando habla de ingresos dice ubíquese en el marco técnico normativo contable. Y la empresa va a tener una política definida. Entonces ahí lo que está diciendo es, oiga, aplique ese marco técnico normativo contable y sobre eso vaya y mire cuáles son los ingresos que tiene la compañía. Bien, precisemos esta parte. ¿El subsidio aplica para aprendices o no? No aplica para aprendices, no son trabajadores de la empresa, no están en esa calidad de trabajadores de la empresa, ni los aprendices tampoco reciben un salario. ¿La suspensión disciplinaria del contrato de trabajo también excluye a ese empleado del pago del subsidio? Sí, señor. La UGPP, cuando vea marcada la novedad de suspensión, no va a saber qué lo causó. No va a saber si fue por la condición de la crisis de la compañía o fue por una condición de tema disciplinario. Simplemente la ve marcada y por eso no va a poder recibir el trabajador el equivalente a su salario y además de entonces no va a poder acceder al beneficio si tiene esa novedad marcada. Bien, doctor. Ya lo usted, pero aquí nos lo preguntan de nuevo y es bueno reiterarlo. Si un trabajador que entró a trabajar en el mes de marzo no lo puede incluir ya que no estaba reportado en el pila de febrero. Sí, acuérdese que nosotros vimos que hay unos que son coincidentes que estuvieron en el mes de febrero, pero hay otros que entraron nuevos, en los ejercicios están. Es posible que al aplicar la fórmula ese nuevo quede cobijado. ¿Se acuerda que dijimos que sacábamos unos aleatorios? Ese nuevo puede entrar perfectamente. Ah, muy bien, sí. Otra inquietud que tenemos aquí a través de nuestro chat en el día de hoy sobre el tema del PAEF con el doctor Jorge Mario Campillo, director de Parafiscales de la UGPP, es
para postularme en mayo, ¿no debe haber novedades en los aportes de abril pagados en mayo? Sí, las novedades las van a hacer porque ustedes no pueden dejar de manejar la planilla pila conforme lo establece la ley. Hay novedades de incapacidades, hay novedades de maternidad, hay novedades de paternidad, hay muchas novedades. Lo único que le va a hacer perder el beneficio va a ser si una novedad de licencia no remunerada o suspensión temporal del contrato. Ahí va a haber una novedad que no les va a permitir acceder al beneficio. Pero las otras novedades, a ninguna de las demás les elimina para poder acceder al... Cuando usted hace novedad de incapacidad, usted está pagando los 30 días completos y sigue siendo su trabajador sin suspenderle contrato alguno. Está perfectamente bien que haga las novedades. Ahora, si la empresa llegó a un acuerdo con la mayoría de trabajadores para licencia no remunerada durante todo el mes de abril y hasta el 11 de mayo, ¿en qué mes se puede presentar la solicitud? Como usted me va a reportar hasta el 11 de mayo, entonces quiere decir que usted, ¿cuándo va a hacer la planilla pila? Dijo, todo el mes de abril yo no los pagué. Listo. ¿Cuándo voy a pagar la planilla del mes de abril? En mayo. Luego voy a coger la planilla del mayo que va hasta el 11 y ¿cuándo la voy a hacer? En junio. Pago la planilla de mayo y ahí me van a aparecer las licencias no remuneradas o me van a aparecer la suspensión del contrato. Entonces no va a aplicar tampoco para el segundo beneficio por esos trabajadores que en cualquier periodo del mes vieron afectado su normal continuidad de trabajo por una suspensión temporal del mismo. Entonces no va a poder aplicar ahí por eso en la segunda postulación. Las ayudas establecidas por el gobierno como auxilio a la nómina, menor pago de aportes en pensión, ¿serán tratados como ingreso gravado, no constitutivo de renta o como renta externa? No tiene una aplicación especial, el gobierno se va a pronunciar sobre eso. Acuerde que eso es una subvención, es un apoyo del gobierno y los apoyos del gobierno se tratan de manera especial y se ponen así y se contabilizan de manera especial ahí en la contabilidad de la empresa. ¿Listo? Doctor, ¿qué puede pasar cuando la entidad financiera exige requisitos no contemplados en la norma? Inmediatamente debe denunciarlo a su bancaria. Su bancaria está liderando todas las reuniones con la UGPP a través de esto. Pues si nos lo dice, nosotros también podemos hacerlo y nos pone la denuncia, nosotros podemos hacérselo llegar a su bancaria. María Fernanda puede recibir esa queja y nosotros con seguridad vemos a ver qué es lo que está pasando. La entidad financiera no debe ser un obstáculo para este beneficio, ni tampoco lo debe ser la UGPP. Quien cumpla los requisitos debe ser beneficiario de este programa tan importante que sacó el Gobierno Nacional. Con respecto al 20% de disminución de ingresos, ¿es puntualmente la disminución en el ingreso o disminución en la facturación? Porque uno puede facturar lo mismo, pero no tener los mismos ingresos. Sí, recuerde que cuando nosotros hablamos del marco técnico normativo contable, hay pues se aplica ese tema de la causación, la contabilidad por causación. Es decir, si el ingreso ya está generado, el derecho, y no se ha realizado, pues nosotros lo vemos como un ingreso. Entonces ese es un tema que es la política que maneja cada una de las compañías, pero siempre basado en el marco técnico normativo contable. Para determinar el número mínimo de trabajadores para solicitar el beneficio PAEF, hay una duda en si se está exigiendo o no el número mínimo de trabajadores vinculados a la empresa o si lo que se exige es que de los que continúan vinculados exista coincidencia con la planilla pila de febrero. Adicional, ¿es correcto aplicar la siguiente fórmula? Total de trabajadores mes anterior a la postulación coincidentes con febrero por 100 sobre 80. Sí, esa es la fórmula que nosotros aplicamos. Lo que estamos diciendo es que algunos trabajadores deben coincidir con los del mes de febrero. Es imposible, pues, sería muy raro que los haya cambiado todos. Tienen que ser de pronto empresas muy pequeñas de 1 o 2 trabajadores, pero igual por el que tenga le va a aplicar si no coincida. Lo que está diciendo es que no pase el número de febrero. La fórmula se aplica, esperar que debe haber una base mínima que correspondan a los que hubo en el mes de febrero. Y se entiende que los que son coincidentes, de ahí se parte, ese es como el 80% de lo que yo voy a otorgar hoy. Entonces, cojo el número de coincidentes que tuve este mes con los que tuve en el mes de febrero. Y de ahí parto, aplico la fórmula que acaba de señalar usted.
cojo el número de coincidentes, entonces voy y lo multiplico por 100 y lo divido por 80 y me va a dar a los que yo tengo derecho. En el caso de una empresa donde uno de los trabajadores ingresó el 1 de abril, está en la planilla que se pagó en mayo, ya se le pagó el sueldo de abril y mayo, ¿aplica para el subsidio? Si no lo reportó en la planilla de abril, va a aplicar solamente para la segunda postulación y tercera postulación. Si el 90% de los empleados están por una empresa temporal, ¿es o no viable la solicitud de este beneficio para la empresa directa? No, solamente para la empresa temporal, que es la que maneja sus empleados, es la que paga la seguridad social por esos empleados. Para postularse en mayo no debe haber novedades de SLN en los aportes de abril pagados en mayo. ¿Es así como se entiende? Sí, así se debe entender. Como yo pago en mayo y me estoy postulando, y yo pago en mayo la planilla de abril, la pagué en mayo hasta el 22 de mayo y voy a postularme para este primer desembolso que es en mayo, no puedo tener SLN en la planilla de abril. Nada de SLN, novedad de SLN no debe haber ahí. Pues sí hay novedad de SLN por los trabajadores que tienen marcada esa novedad, no va a recibir el subsidio, no va a recibir por los demás, va a recibir por los demás esa novedad. Para los ingresos contables, ¿se tienen en cuenta los ingresos tanto operacionales como no operacionales o solamente los operacionales? Que creo que ya nos lo habían preguntado. Sí, ya nos lo habían preguntado, ya lo habíamos respondido y que vamos siempre al marco técnico normativo contable y que cuando habla de ingresos estamos hablando de esos ingresos causados. Cuando los empleados son recurrentes de febrero a abril, pero el IVE se cambia, ¿igual se puede acceder al beneficio por ese empleado? Sí, siempre y cuando no deje de tener cotizaciones por un IBC inferior a un salario mínimo, que no lo permite la norma, entonces no va a tener ningún problema. Puede que usted a trabajadores que ganen 5 o 6 millones de pesos les haya variado su salario, pero está cotizando con el requisito que es mínimo un salario mínimo, no tiene ningún problema. Si una trabajadora en abril anterior estaba en licencia de maternidad, ¿tiene derecho a recibir el subsidio? Totalmente. Todos los trabajadores de la empresa que estén bajo las condiciones normales y que tengan esas circunstancias no pierden el beneficio. Es un derecho que tiene el empleador de recibir el subsidio por él porque le ha venido pagando correctamente y lo ha mantenido en su nómina y en su empresa. ¿Qué pasa cuando se tienen empleados de medio tiempo? Tiene que haber cotizado por lo menos por un mínimo de un salario mínimo y haberle pagado mínimo un salario mínimo. Si usted no le pagó el salario mínimo, entonces no va a tener lugar al beneficio. Acuérdese que es el 40% de un salario mínimo. Entonces usted no le van a dar para que usted le pague a alguien que ganó menos de un salario mínimo, si le están partiendo que usted le pague por lo menos el mínimo y por eso le dan hasta el 40%, que son 351.000 pesos. Si tengo asociados trabajadores que son los que van a trabajar y prestan los servicios de la cooperativa de transporte, ¿ellos pueden recibir el beneficio del PAEF? Solamente los que están como trabajadores, no como asociados, como trabajadores de planta de la cooperativa, como trabajadores y por los cuales está pagando la seguridad social la cooperativa. Listo, acuérdense que los asociados no son trabajadores de la cooperativa, reciben es una compensación, no reciben un salario. Entonces hay que mirar que sean los trabajadores de la cooperativa. Si tuve un anticipo pero no tengo factura de servicio total, ¿cuenta como ingreso del mes que recibí ese anticipo? Si usted lo tiene cumple con el marco técnico normativo contable y lo tiene definido como política suya, nos lo va a demostrar. Lógicamente no va a tener problema alguno, pero tiene que mirar que eso corresponda a ese marco técnico normativo contable. Aquí tenemos de nuevo la inquietud sobre las empresas temporales, pero aquí se pregunta es si quien paga el salario es esa empresa, pero esos recursos provienen de la empresa que los está utilizando. ¿Entre la una y la otra debe hacerse algún cruce de cuentas por ese pago recibido del PAEF? No, ya es una política interna entre las dos empresas. No, nosotros consideramos que nosotros vemos como empleador a quien está pagando los salarios de ese trabajador y por lo tanto nos entendemos y le aprobamos a esa persona. Ya las dos empresas tendrán que hacer algo internamente entre ellas, pero la UGPP desconoce ya el procedimiento de eso.
Cuando la disminución del ingreso en un 20% se tuvo en el mes de mayo, se hace la comparación con mayo de 2019 y se puede acceder a ese beneficio. Pero en la segunda postulación, acuérdese que en la primera postulación, que es en mayo, dice vaya el mes inmediatamente anterior, que es abril, y compare con la misma vigencia del periodo del periodo del año anterior. Entonces, comparo abril con abril para la primera postulación, comparo mayo con mayo para la segunda postulación y comparo junio con junio en la tercera postulación. Ah, muy bien, doctor. ¿Las empresas deben pagar la totalidad de los sueldos o lo que se ha pactado con los empleados? Deben pagar por lo menos un salario mínimo. Nosotros desconocemos cuánto le pagan a cada uno. No vamos a fiscalizar eso, no vamos a ir a revisar eso, no vamos a ir a mirar si le está pagando menos o no. Mínimo le debe pagar un salario mínimo porque va a recibir el 40% de hasta un salario mínimo. Muy bien, pues es el doctor Jorge Mario Campillo, recordamos, director de Parafiscales de la UGPP, hablando hoy sobre todo lo que tiene que ver con las estrategias para salvaguardar el empleo formal en tiempos del COVID-19, con este programa del PAEF, la forma como se puede aplicar y beneficiar los empresarios. Entonces, pues doctor Campillo, ha sido usted muy amable con nuestros afiliados de Colfecar por todas las recomendaciones, las consultas que nos ha dado en el día de hoy frente a nuestros afiliados. Y pues tenemos acá una última inquietud. Las empresas que tienen empleados de medio tiempo, entonces, ¿qué tratamiento se les puede dar? Si no le pagan un salario mínimo a ese trabajador, no tienen acceso a este beneficio. Habrá otros beneficios que seguramente tendrá el gobierno nacional, pero para el programa PAEF son empleados formales de esa empresa que ganen mínimo un salario mínimo. ¿Listo? Listo, doctor Campillo. Pues muchas gracias. Ha sido usted muy amable con Colfecar y con nuestros afiliados, despejando todas las dudas relacionadas con este importante tema. Rosenberg, a usted muchas gracias, al doctor Juan Miguel nuevamente mi agradecimiento, queda la UGPP a disposición de Colfecar, a la doctora María Fernanda, que es una, pues siempre está insistiendo por sus afiliados ante los problemas que puedan tener con la UGPP, tenemos las puertas abiertas y un agradecimiento entonces grande y invitación a aprovechar a todas las personas este magnífico evento. Muchas gracias. Muy amable a usted, doctor, por su generosidad y su participación hoy hablando con nuestros afiliados en torno a este tema. Les agradecemos a todos los asistentes también a nuestro seminario del día de hoy. Como siempre, quedan invitados para seguir acompañándonos en cada uno de los webinars que programamos. Recuerden que mañana vamos a estar hablando del sector transporte y su legislación. Vamos a tener al doctor Horacio José Serpa con nosotros para precisamente detallar todos los temas que tengan que ver con este importante aspecto en nuestro habitual encuentro que tenemos todos los días en este gran programa de seminarios que adelanta Colfecar. Recuerden, la cita es a partir de las 2 de la tarde. Que tengan muy buen día.